Hola, en el día de hoy vamos a retomar dos conceptos muy importantes para terminar de ver el tema del texto. Ellos son la coherencia y la cohesión. Respondamos a la siguiente pregunta. ¿Tiene sentido el siguiente texto? Toda fecha patria debe ser recordada con respeto y emoción. El próximo tren pasa a las 19:42. Estoy esperando que me llame por teléfono. Sin embargo, el Festival de Cine de Mar del Plata ya está organizando. Por eso el sol brilla en Misiones. Lo encontré tirado allá. Si pudiéramos intervenir en cada uno de ustedes, consideraría que la respuesta es no. Recordemos que si bien un texto está compuesto por oraciones, esas oraciones no son una suma, tienen que tener una relación. Retomemos nuevamente el concepto de qué es un texto visto en clases anteriores. Se denomina texto a cualquier estructura significante de signos verbales y no verbales, conformada por una red de elementos semánticos, sintácticos y pragmáticos, que se encuentran en permanente interacción. Como vemos en el ejemplo tenemos un texto que está combinado por recursos verbales y recursos visuales. Un texto, como lo dice su definición, no solamente es lo que hablamos, no es solamente lo que escribimos, no es solamente lo que leemos. Nosotros somos capaces no solo de leer letras, también somos capaces de leer gestos, también somos capaces de leer imágenes. Por eso, la historieta es un buen ejemplo para encontrar esos tres elementos que hacen que un texto sea perfecto. Como vemos en el ejemplo, tenemos los elementos semánticos, los sintácticos y los pragmáticos. Leamos la historieta. Dice así: ¿cómo le ha ido al mono en su trabajo como conferencista? Bien, tiene manejo del público, es recursivo, divertido y se apoya en recursos audiovisuales. El único problema es que no se centra en el tema, sino que le gusta mucho irse por las ramas. Si retomamos los elementos que hacen parte de este texto, podemos ver que para los elementos semánticos, su tema central o lo que nos importa es que vamos a hablar del trabajo del mono. De él decimos que es divertido, que es recursivo, que utiliza recursos audiovisuales, pero que asimismo el tema no es muy claro porque el mono no tiene manejo de lo que está exponiendo. Para poder presentar esos elementos, toda esa información semántica, nos valemos de los elementos semánticos. Para este caso, hemos utilizado la organización de viñetas y el uso de globos. La organización de viñetas es propia de la historieta y el uso de globos. En el uso de globos tenemos todo el texto por el cual podemos comunicar lo que ya hemos citado en los elementos semánticos. Y como hablamos de elementos pragmáticos, recuerden que lo pragmático es la intencionalidad del discurso que se hace. Para este caso, el elemento pragmático que podemos deducir que está en esta historieta es divertido. Con estos tres elementos podemos entonces llegar a una definición también que es muy importante, que se llama la textualidad. Y entendemos por textualidad el conjunto de propiedades por los que un texto se distingue como un acto comunicativo con sentido pleno, que es lo que se puede reflejar en el texto que acabamos de leer, una historieta en la cual podemos determinar cuál es el mensaje, en este caso nosotros los receptores, de lo que se nos quiere comunicar. Sin embargo, para afirmar que un texto posee textualidad, es necesario que se conjuguen dos propiedades estrechamente, la cohesión y la coherencia. Cohesión se refiere a los elementos que se sirven para relacionarse de manera explícita los enunciados y los párrafos de un texto. Por ejemplo, uno de los perros era pequeño, el otro era enorme. Sin embargo, el primero era más bravo que el segundo. En este caso, el elemento cohesivo, sin embargo, y el primero, permiten que el enunciado tenga cohesión, que esos enunciados sean claros y sean comprensibles por el lector.
Miremos ahora qué es coherencia. Coherencia se refiere a las relaciones lógicas y razonables que se establecen entre las acciones y párrafos de un texto. Ejemplo, Rita prepara el almuerzo, mientras tanto, su esposo hace el aseo. Mientras tanto, es un elemento que aporta coherencia y me permite unir dos enunciados que si estuvieran separados, pues no serían tan claros para el lector. Sin embargo, tomemos otras definiciones para comprender el significado o el concepto de estas dos palabras. La coherencia también la podemos tomar como un proceso de pensamiento que está constituido por la organización lógica de las ideas o proposiciones, es decir, por las relaciones lógicas del tipo causa-consecuencia, finalidad, razón, aclaración, temporalidad, contraste, salvedad, entre otras, que permiten darle sentido al texto. Por ejemplo, hace mucho frío afuera, abrígate bien. Para este ejemplo, tenemos una organización lógica de causa-consecuencia. Si hace frío, entonces debo abrigarme bien. Otro ejemplo, hace mucho frío afuera, sin embargo voy a salir a caminar. En este caso estamos viendo una relación de salvedad. Hace mucho frío afuera, en cambio aquí está caliente. Para este caso estamos haciendo una relación de contraste. Miremos otro concepto de cohesión. Es la expresión lingüística de ese pensamiento previamente organizado. Para esta expresión lingüística del pensamiento nos valemos de oraciones y de marcas lingüísticas para conectarlos. Estos marcadores se conocen como elementos cohesivos entre los que encontramos la puntuación, los conectores, los pronombres. Ejemplo, hace mucho frío afuera, abrígate bien. Hace mucho frío afuera, por lo tanto, abrígate bien. Hace mucho frío afuera, en consecuencia, abrígate bien. Hace mucho frío afuera, así que abrígate bien. Para los 4 ejemplos, en el primero, la coma es la que me permite que haya un marcador cohesivo o es el elemento cohesivo. En el segundo caso, el elemento cohesivo es por lo tanto. Para el tercer ejemplo, el elemento cohesivo es en consecuencia. Y para el último ejemplo, el elemento cohesivo es así que. Usualmente coherencia y cohesión tienden a confundirse, por eso es preciso que establezcamos la distinción entre estos dos conceptos. En conclusión diríamos que la coherencia es una propiedad semántica de los textos bien formados que permite concebirlos como entidades unitarias de forma que el lector pueda encontrar el significado global del texto. Cohesión, por su lado, es la propiedad sintáctica responsable de que un texto no presente repeticiones innecesarias y que no resulte confuso para el receptor. Es una característica de todo texto bien formado. Ayuda a que las oraciones estén conectadas entre sí mediante diversos procedimientos. Veamos otro concepto de cohesión de acuerdo al material que hemos dejado en clase. Hemos visto entonces que el texto es una unidad semántica constituida por dos planos, el del contenido y el de la expresión. Como vemos en el texto de la parte inferior, el contenido hace referencia al pensamiento y la expresión hace referencia al lenguaje. Si partimos de este gráfico, entonces podremos decir que la coherencia es la relación lógica de las ideas, mientras que la cohesión es la expresión de la relación lógica por medio de elementos lingüísticos, de signos de puntuación o de ambos. Por ejemplo, si la relación que yo quiero es de adición, entonces yo podré utilizar elementos cohesivos como la y, la el ni, entre otros. Pero si por el contrario, lo que quiero es dar una relación de oposición, entonces emplearé palabras como pero, sin embargo, obstante, entre otras. Pero si es el caso de una relación de exclusión, tendré que utilizar palabras como la o la u. Si necesito una relación de causa, podría emplear palabras como por qué, puesto que, sino tal que, siempre que, luego por consiguiente, por tanto. Y si necesito una relación de explicación, podría utilizar palabras como es decir, esto es, a saber, entre otras. Son muchos los elementos cohesivos
que existen en la lengua española para poder trabajar estos elementos. A continuación empezaremos a ver algunos de ellos. El primer elemento cohesivo que vamos a estudiar el día de hoy se llama la referencia. Mediante este tipo de cohesión se expresa la relación entre un elemento del texto con otro u otros que están presentes en el texto mismo o en el contexto situacional. La referencia textual puede ser de dos clases, exofórica y endofórica. La primera se da cuando un elemento del texto relaciona con elementos de la realidad que no están presentes en el texto, sino en el contexto situacional. Si la relación se da con un referente que aparece en el mismo texto, tenemos la referencia endofórica. Ejemplos de referencia exofórica. Nosotros sentimos la universidad como parte esencial de nuestra vida. Si nos damos cuenta, nosotros y mos, una desinencia verbal, se establecen relaciones con los estamentos universitarios, profesores, alumnos, exalumnos, trabajadores, y aunque no se expresa, se supone que se está hablando en un miembro que pertenece a uno de estos estamentos. Referencia endofórica. El libro sobre la violencia colombiana, que recientemente apareció en el mercado, es un estudio muy completo. En él se analizan todos los factores que intervienen en este fenómeno tan complejo. En este caso, el pronombre personal él hace referencia a un elemento que aparece en el mismo texto, libro sobre la violencia colombiana. Para poder utilizar este elemento de cohesión, la referencia, podemos encontrar diferentes elementos que nos pueden permitir desarrollarla. Entre ellos tenemos personal, demostrativa y comparativa. Cuando hablamos de una clase de referencia personal, podemos hacer uso de los pronombres personales, los pronombres relativos, los pronombres indefinidos, los adjetivos posesivos, los artículos definidos y las desinencias verbales. Recordemos que una desinencia verbal es aquellas terminaciones que al conjugar sobre todos los verbos o al nominalizar una palabra, ella va cambiando dependiendo de la persona y el género o número. Tenemos las clases de referencia. Para eso podemos emplear los pronombres demostrativos y los adverbios. Y por último tenemos la clase de referencia. En ella podemos emplear palabras que nos permitan establecer relaciones comparativas, como por ejemplo el más que, el menos que, el mejor que, tanto como, entre otros. Miremos un ejemplo en el cual hemos visto cohesionado un texto por referencia. Dice, hay tres tipos de trabajo intelectual. Humano, cuya comprensión abre el camino a cualquier estudio de metodología. Ellos son descripción, explicación y predicción de las conductas y fenómenos. A la descripción no puede llamarse la investigación, porque su labor no constituye el verdadero sentido del trabajo científico. Ella es un punto de partida para verdaderas investigaciones. Unos investigadores finalizan aquí su labor, otros la toman como etapa inicial de sus trabajos, y no es menos útil que aquellos que explican o predicen fenómenos, pues ella también aporta datos para la búsqueda de conocimientos nuevos. Como podemos observar en el texto, las palabras que están en negrilla, en este caso, ellos, las, unos, otros, otras, la, es menos que aquellos, ella, están empleando la cohesión por referencia. Cuando dicen ellos son, inmediatamente podemos retomarnos al párrafo anterior o a la frase anterior y deducir que esa palabra ellos está haciendo referencia a los tres tipos de trabajo intelectual humano. Si pasamos a la palabra las, descripción, explicación y predicción de las conductas y fenómenos, nos estamos dando cuenta que las está haciendo referencia a la predicción. Si vamos adelante y vemos unos investigadores, estamos haciendo uso o refiriéndonos no a todos, sino a un grupo específico. Otros la está refiriéndose a esos investigadores. En el caso es menos útil que aquellos, estamos realizando una comparación. Y pues ella, en este caso, ella está haciendo referencia a la investigación o al tipo de trabajo que hemos nombrado inicialmente. A continuación, encontramos una serie de ejercicios en los cuales podremos ejercitar mejor
este tipo de... Bueno, como lo dije en la última parte del video anterior, tenemos algunos ejercicios para que podamos entender y practicar lo que es la cohesión por referencia. Dicen los ejercicios: en los espacios en blanco escriba el elemento cohesivo necesario para expresar la referencia. A continuación, leeré las respuestas o las oraciones con la respuesta correcta, para que después de que usted haya practicado, haga la respectiva corrección. Primera oración. El viernes pasado tuvimos una reunión con el secretario de Salud, quien nos ilustró sobre el peligro del dengue hemorrágico. Segunda oración. Jorge tenía mucho interés en realizar una investigación, pero su proyecto no fue aprobado. Tercera. Ellos hablaron mucho con Alfredo, a quien le explicaron por qué no debía tomar esa actitud. Siguiente. Ante la situación preocupante de la institución, los trabajadores decidieron entrar en asamblea permanente. Ellos no tomaron ninguna reacción. Cuando yo miraba hacia el árbol, yo vi un azulejo que estaba comiéndose una guayaba. Tú llamaste a Pedro y lo invitaste a una reunión el próximo fin de semana. Nosotros hemos aprendido ya mucha teoría. Ahora debemos trasladarnos a la práctica. La droga afecta física y psíquicamente a las víctimas. Algunas pierden la personalidad, otras pierden su capacidad de pensar. La cohesión es más difícil que la puntuación. Por eso, estos ejercicios son más sencillos que los siguientes. Por último, en el invierno de 1986 tuvimos la oportunidad de dialogar con Sabater en el Centro Georges Pompidou de la capital francesa. Ahora tenemos que disertar al lado de Derrida y Habermas sobre literatura y filosofía. A continuación presentamos otro ejercicio para practicar lo que es cohesión por referencia. Dice el enunciado: relaciona el texto de la columna 1 con los elementos cohesivos de la columna 2. Es de aclarar que para este ejercicio ninguno de los elementos que nos dan en la columna 2 se pueden repetir. Tomémonos para esto algunos minutos y luego escuchemos la corrección. Espero que hayan completado el cuadro a satisfacción. Leeré a continuación el texto con los elementos correctos. Algunos años después, la existencia de la somnolienta Aracataca se vio sacudida por la fiebre del banano. Aquí llegó esta desde la cuenca del río Magdalena, lugar en que desde el comienzo del siglo gobernaba la United Fruit Company. Millares de buscadores de fortuna colmaron la ciudad. Relegados al segundo plano, los habitantes oriundos se mantenían apartados de los forasteros, marcándolos con el despreciativo apodo de hojarasca. Por eso, cuando uno de los forasteros, su telegrafista, Gabriel García, se enamoró de la hija del coronel Márquez y ella le correspondió, los padres hicieron todo lo posible para evitar el matrimonio. Espero que los ejercicios les haya quedado muy bien. Si no, de lo contrario, hacer las respectivas correcciones. Recuerden que el siguiente ejercicio quedó como ejercicio de aplicación y será revisado en clase. Continuemos con nuestro siguiente elemento de cohesión, la conjunción. Otra de las formas de cohesión más frecuentes para expresar la relación lógica que existe entre las oraciones de un texto es la conjunción. Esta se realiza por medio de elementos lingüísticos que sirven para enlazar palabras, oraciones o párrafos. Entonces, dependiendo de la intencionalidad que nosotros tengamos dentro de nuestro texto, las conjunciones nos van a permitir realizar esas relaciones lógicas que necesitamos hacer dentro de enunciado y enunciado o párrafo y párrafo.
Por eso contamos con las siguientes clases de conjunciones. Aditiva. Agrega elementos que completan el sentido. Se lleva a cabo por medio de conectores tales como la y, también, además, por otro lado, de otra parte. Temporales. Expresa identidad o continuidad de tiempo en los eventos. Se logra mediante el uso de adverbios temporales como cuando, después, antes, a continuación, en adelante, anteriormente, posteriormente, entre otros. Adversativa. Indica que entre dos elementos sucesivos el uno constituye la negociación del otro. Se expresa por medio de algunos conectores como o, pero, no obstante, a pesar de, sin embargo, entre otros. Causal. Introduce una proposición que es causa o razón de otra. Se establece por medio de elementos tales como en consecuencia, por eso, por qué, por lo tanto, por esta razón, etc. Explicativa. Sirve para indicar que una oración es explicación de otra. Para expresarla, se utilizan conectores tales como o sea, es decir, en otras palabras, etc. Clases de conjunciones. Continuamos con la comparativa. Permite establecer una comparación entre dos elementos y se realiza por medio de enlaces lingüísticos comparativos. De igual modo, asimismo, de la misma manera, entre otros. Y tenemos por último las organizativas. Estas determinan el orden de presentación de los eventos en un texto. Para expresarlas se utilizan los siguientes enlaces. En primer lugar, seguidamente, a continuación, finalmente, para terminar, en conclusión, entre otros. En el siguiente cuadro podremos encontrar una serie de elementos lingüísticos que actúan como enlaces internos y que sirven para realizar cohesión conjuntiva. Esta clasificación fue elaborada por el profesor Pachón en su obra Cómo leer un libro. Entre ellos tenemos el listado de relación, aumento, igualdad, causa y efecto, énfasis, reafirmación, contraste, condición, objeción, ejemplos. Todos ellos nos permitirán hacer una mejor cohesión de nuestro texto. Los invito para que la tengan muy presente a la hora que empiecen a realizar los ejercicios y más adelante cuando ustedes empiecen a realizar textos de diferentes tipologías. Miremos ahora un ejemplo de cohesión por conjunción. Ejemplo. Hacer una tesis significa divertirse y además realizar un aporte a la ciencia. A continuación, haremos algunas reflexiones sobre esta importante actividad, pero no podemos conformarnos con planteamientos teóricos. Es necesario investigar y plasmar por escrito los resultados obtenidos. Por eso, aprendemos a hacer una tesis investigada, es decir, realizando un proceso mediante el cual damos respuesta a una hipótesis planteada. Seguidamente, nos detendremos en las etapas necesarias para elaborar una tesis. De igual modo, nos ocuparemos de la composición escrita, porque una tesis es un texto escrito de carácter científico por el cual se hace un aporte a la ciencia. Como vemos en el texto anterior o en el ejemplo, todas las palabras que se encuentran en negrilla y que sobresalen en el ejemplo son conectores o conjunciones de diferente orden del que nombramos anteriormente, que nos permiten unir cada una de las ideas y tener la intencionalidad que nosotros consideramos de acuerdo al cuadro que se explicó anteriormente. Ahora los invito a que ustedes realicen los siguientes ejercicios. En ellos podrán ustedes aplicar lo explicado para este ítem, las conjunciones. Tómese en un momento para realizar cada uno de los ejercicios. Detenga el video y no espere las respuestas, puesto que con su práctica usted podrá entender mejor y confirmar si ha entendido o comprendido el tema. Espero que haya podido completar las respuestas para cada una de las oraciones. A continuación, daremos respuesta a cada uno de los ejercicios planteados para este elemento de cohesión. Ejercicios. Escriba los elementos conjuntivos necesarios para expresar sentido en los siguientes ejemplos. Los antibióticos deben ser usados en casos de infecciones bacterianas bajo prescripción médica y no para combatir virus, hongos o parásitos. La consecuencia de este último uso es de cura aparente. A continuación, la supresión de los síntomas de la enfermedad. Sin embargo, no una nueva enfermedad,
En consecuencia, no es recomendable tomarlos sin un diagnóstico médico. Siguiente. En este proceso es necesario hacer una primera evaluación de las solicitudes. Primero, se realiza una visita a los aspirantes y a continuación se adjudica el contrato. Tercero, para elaborar un informe se requiere objetividad. Asimismo, los datos que se manejan deben ser confiables. Cuarta, el novedoso enfoque del tema convierte este libro en una obligada lectura, pero seguramente generará muchas críticas. No obstante, nosotros pensamos que constituye un aporte valioso a la literatura universal. Quinta, concluyendo, podemos afirmar que el trabajo realizado ha sido un gran aporte para nuestra formación profesional. Segundo, seleccione el elemento conjuntivo que sirve para expresar un sentido más completo y escríbalo en los espacios en blanco. Primera, más tarde comprenderás mejor que yo mismo lo que significa la determinación que acabas de tomar. Segunda, la relación que sigue a continuación no es muy representativa de la narrativa latinoamericana. Tercera, Doña Bárbara es una novela de denuncia social, sin embargo, no desarrolla una crítica sistemática. Cuarta, todos los días lee los periódicos que se editan en la capital, por eso está siempre muy bien informado. Quinta, el hombre es toda actividad, todo movimiento. No obstante, la muerte paraliza este vaivén armonioso que es fundamento de la vida. El siguiente ejercicio deberá hacerse como práctica, es decir, tarea. Se revisará en la entrega con los otros ejercicios nombrados anteriormente. Continuamos con el elemento cohesivo de la sustitución. La sustitución es una forma de cohesión que consiste en reemplazar un elemento léxico por otro para evitar así la repetición de un mismo término o hacer elegante el estilo. Puede ser de dos formas, sustitución sinonímica o sustitución por medio de proformas. Cuando hablamos de una sustitución sinonímica, consiste en reemplazar un elemento léxico por otro idéntico o casi idéntico en su significado. Por ejemplo, un estudio pionero confirma que el 30% de las personas que fuman incrementan el riesgo de desarrollar cáncer si viven con un fumador. Esta investigación estima que una tercera parte de las muertes anuales de fumadores pasivos son por cáncer de pulmón. En este caso, lo que hicimos fue buscar un sinónimo para la palabra estudio, que es investigación, y la estamos reemplazando para en la segunda parte del párrafo no volverla a repetir. La sustitución sinonómica es un elemento lingüístico que tienen distinta forma pero igual significado. Por ejemplo, tenemos absoluta, total y pleno. Los significados son idénticos, operan en todos los contextos y es frecuente en el lenguaje científico técnico. Ejemplo, estructura, organismo, flema, mucosidad, letra, grafema. Parcial. Los significados no son semejantes, no opera en todos los contextos. Veamos ahora un ejemplo de cohesión por sinonimia. La cohesión es la propiedad del texto escrito que sirve para conectar las distintas oraciones entre sí. Un buen escritor debe unir todos los elementos de la composición para que el receptor pueda interpretar el significado global que el autor quiere expresar. Sin formas de cohesión, el sujeto interpretante debería interrelacionar las oraciones por sí solo, con un elevado margen de error en la obtención del significado. Como podemos ver en este texto, entonces iniciamos con la primera palabra que dice texto escrito. En este caso, texto escrito, más adelante en el mismo texto, la hemos reemplazado por composición. Conectar la hemos reemplazado más adelante por unir. Un buen escritor la hemos unido o reemplazado por autor. Receptor la hemos reemplazado por sujeto interpretante.
y unir la hemos también reemplazado más adelante por interrelacionar. Como vemos, hay una serie de palabras que nos dan un sentido completo del texto y nunca hemos repetido ninguna de ellas para que el texto esté totalmente cohesionado. Miremos la segunda clase de sustitución, que es por medio de proformas. Cuando hablamos de una sustitución por medio de proformas, estamos hablando de una palabra o de una oración por un elemento lingüístico cuya función es la de servir de sustituto a un elemento léxico en el mismo texto. En español existen proformas tales como persona, objeto, el verbo hacer o los pronombres neutros eso, esto, aquello, etc. Ejemplos. Estuve en una reunión con el jefe de la división. Es una persona muy equilibrada. Para este caso, hemos hecho una sustitución de proforma por medio de la opción persona. En el laboratorio necesitamos un microscopio. Este objeto es indispensable para los biólogos. Microscopio, en este caso, lo hemos reemplazado con objeto. Ellos fueron ayer a cine. Nosotros hicimos lo mismo. Fueron ayer a cine, lo hemos reemplazado por hicimos lo mismo, es decir, lo estamos reemplazando con el verbo hacer. La violencia compleja que vive el país genera múltiples problemas. Esto es un tema de reflexión para el próximo gobierno. Violencia compleja que vive el país genera múltiples problemas. Lo hemos reemplazado por el pronombre esto. Como podemos ver, cada una de las proformas nos permiten realizar un cambio por la palabra y sin que éste pierda el sentido del texto. Miremos otro ejemplo. El director técnico de nuestro equipo es una persona muy reflexiva. Él piensa que el computador es muy útil y que este objeto es indispensable en la vida moderna, pero también cree que la máquina está al servicio del hombre y no al contrario. Nosotros hacemos lo mismo. Por tal razón, al construir nuestro texto, tenemos en cuenta la planeación de su estructura semántica y su expresión adecuada, haciendo correcto uso de la concordancia, la cohesión, los signos de puntuación y el orden sintáctico. Todo esto no lo pueden decidir el computador, lo decide la mente humana. Como observamos las palabras en negrilla, en cada una de estas frases se ha reemplazado una palabra por una proforma. En el primer caso, director lo reemplazamos por persona, computador por objeto, cree por hacemos y la última frase por esto. Entonces aquí vemos completamente la utilización de la sustitución por medio de proforma. Vamos a la práctica. Dice el primer ejercicio. Reemplace por medio de sinónimos los términos en itálico. Después de tomarse su tiempo para el desarrollo del ejercicio, podríamos decir lo siguiente. En el primer enunciado nos indican que reemplacemos por medio de sinónimos los términos en itálico. La primera oración dice, en el parque se paseaba un viejo, el viejo caminaba lentamente. Una correcta opción o respuesta para este enunciado es, en el parque se paseaba un anciano, el abuelo caminaba lentamente. Segunda oración, se paró frente a un edificio viejo y entró en un almacén a comprar un vestido para su nieta, pero la moda le pareció muy vieja y salió con un gesto de desilusión. Correctamente, la palabra viejo y vieja las podríamos reemplazar por lo siguiente. Se paró frente a un edificio antiguo, entró en un almacén a comprar un vestido para su nieta, pero la moda le pareció muy obsoleta y salió con un gesto de desilusión. Esta es una de los elementos más fáciles de trabajar. Recuerde que los dos siguientes ejercicios son parte de su tarea o de su práctica. Debe desarrollar el ejercicio cuyo enunciado es busque el sinónimo que más se adecue al sentido de las siguientes oraciones y escriba la proforma necesaria para sustituir el elemento que está en itálico. Mucha suerte. Recuerde que el desarrollo de estos ejercicios permitirá que su nota sea un poco más alta y tómese su tiempo, puesto que de su nota dependerá la nota final de este trabajo. Continuamos con la elipsis. La elipsis es una forma de cohesión que consiste en suprimir la información
que presume que el receptor conoce y por lo tanto la puede identificar perfectamente. Sirve para dar economía al texto y hacer el estilo más elegante. Se pueden suprimir pronombres, verbos y oraciones. Por ejemplo, trabajamos con mucho esmero. En este caso, la oración correcta podría decir nosotros trabajamos con mucho esmero, pero suprimimos el pronombre porque el verbo nos da a entender de quién es el sujeto o quién está realizando la acción. Unos pensaban en el descanso, otros en el éxito. En este caso, hemos suprimido el verbo. En nuestra primera oración nos indican que el verbo es pensable. No es necesario incluirlo en la segunda parte de la oración, puesto que lo podemos deducir solamente diciendo unos pensaban en el descanso, otros en el léxico. Tercer ejemplo. ¿Te preocupa esta situación? No. En este caso, en la última oración no tenemos que repetir que nos preocupa la situación. Solamente con no damos una respuesta concreta a la pregunta que se nos ha dado. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo hay una cohesión por elipsis. Deseamos un futuro mejor para nuestra patria. En esta empresa tenemos que comprometernos todos, los gobernantes y también los ciudadanos. Los primeros deben buscar soluciones a los problemas nacionales, regionales y locales. Y lo segundo, colaborar en el gobierno para que la obtención de metas buscadas. De esta manera podremos mejorar la situación política y socioeconómica de Colombia. Sin lugar a dudas, sí, en el compromiso real de todo el pueblo, el siglo XXI será para nosotros el comienzo de una nueva era. Como podremos observar, las palabras en negrilla nos indican en este caso que hemos oprimido. Al iniciar el texto no hemos colocado el pronombre. Luego hemos hecho omisión del verbo, porque ya lo nombramos en la primera parte. Y en la última parte, sin lugar a dudas, sí, hemos dado respuesta a una pregunta sin tener que alargar o repetir nuevamente lo que se nos ha preguntado. Veamos otros ejemplos de elipsis. En el primer caso verbal, en el segundo nominal. Cuando nos referimos a la elipsis verbal, la omisión realizada es el verbo, no lo olviden, es decir, la acción. Algunos ejemplos. Juan estudia portugués hace 10 años, Manuel francés hace 3. Suprimimos en el segundo caso el verbo estudia. 2. He conocido desde mi infancia, tú desde la adolescencia. En este caso, hemos suprimido el verbo cocinar en la segunda parte de la oración. Inés no miente, tampoco Romina. Para este caso, suprimimos el verbo mentir. Cuarto. Acabo de terminar de leer este libro. Mañana comenzaré el otro. En este caso, suprimimos el verbo leer. Quinto. ¿Vas a salir? No, a dormir. En este caso, hemos suprimido el verbo ir. 6. Escribe tus datos aquí primero y luego allí. Para este caso, hemos suprimido el verbo escribir. Séptimo. Está haciendo calor, no frío. Para este caso, hemos suprimido la parte está haciendo. 8. María saludó cuando llegó, pero no a Jorge. En este caso, hemos suprimido saludó. 9. Yo estudiaré el primer capítulo, tú el segundo. Para este ejemplo, hemos suprimido el verbo estudiarás. 10. Ellos estudian medicina, nosotros abogacía. En este caso, hemos suprimido el verbo estudiamos. 11. Las chicas traen la comida y los chicos la bebida. Para este caso, hemos suprimido el verbo trae. Tenemos un segundo caso que es la elipsis nominal. En este caso son ciertos objetos o sujetos los que quedan omitidos. Algunos ejemplos son, primero, yo visitaré a la familia de Esteban, tú a la de Julián. Para este caso suprimimos la palabra familia. Segundo, ¿deseas helado? No, gracias, yo he comido. Para este caso hemos suprimido yo. Tercero, los alumnos de la primaria ya han llegado. Dentro de unos minutos lo harán los de la secundaria. En este tercer ejemplo hemos suprimido la palabra alumnos. Cuarto, tengo muchas de estas fotos. Si quieres puedes llevarte una. En este caso hemos suprimido la palabra foto.
Tú has comido 5 porciones de pizza, yo solo 2. Para este caso, hemos suprimido porciones de pizza. Sexto, he visto por menos 5 estrellas fugaces. Ellos solo vieron una. En este caso, hemos suprimido la palabra estrella fugaz. Séptimo, me gustan mucho los perros. Cuando era niña tuve muchos. En este caso, hemos suprimido la palabra perros. Por último, este grupo estudiará a los griegos. Aquel estudiará a los romanos. Para este caso, hemos suprimido la palabra grupo. Consideramos que con esta serie de ejemplos han quedado claro el tema de la elipsis o el elemento cohesivo de la elipsis. Y por último tenemos el concepto de o el elemento cohesivo de repetición. Es la recurrencia en el texto de un elemento léxico apreciado anteriormente con el objetivo de dar énfasis. Ejemplo, el papel de la comunicación es múltiple y de gran importancia. Debe contribuir al intercambio de ideas y experiencias entre instituciones. Debe cooperar al mayor éxito de reuniones técnicas. Debe capacitar líderes. Debe colaborar para la actualización de profesionales. Como vemos en esta, y tenemos nuestro último elemento cohesivo, la repetición. Cuando hablamos de la repetición, o también conocida como la recurrencia, hablamos de un término que es repetido o apreciado anteriormente dentro del texto y que tiene como objetivo dar énfasis al mismo. Por ejemplo, el papel de la comunicación es múltiple y de gran importancia. Debe contribuir al intercambio de ideas y experiencias entre instituciones. Debe cooperar al mayor éxito de reuniones técnicas. Debe capacitar líderes. Debe colaborar para la actualización de los profesionales. Para este ejemplo, la palabra debe ha sido repetida en varias ocasiones y es válida porque su único objetivo es dar énfasis a lo que busca el texto. Observemos un segundo ejemplo. El ser humano defiende la libertad. Libertad para pensar, libertad para hablar, libertad para forjar ideales, aunque estos sean inalcanzables. A través de la historia, toda la especie humana ha luchado por ese don tan precioso que es la libertad. Para este caso, nos damos cuenta que la palabra libertad ha sido repetida en 4 ocasiones, con el mismo objetivo que en el anterior texto, enfatizar. Aunque en este caso vemos que también hay una palabra que es estos y especie humana. Para este caso, vemos como la palabra estos hace referencia a los ideales y no los vamos a repetir nuevamente más adelante en la siguiente frase. Y el ser humano más adelante también ha sido reemplazado por especie humana. Veamos otros ejemplos. La exposición en la que participó Armando fue realmente emotiva. La exposición se trataba del manejo de la luz en la pintura ingenua. Fue una exposición fascinante. Para este caso, lo que queremos es enfatizar sobre la exposición. Por eso es válido la repetición de la palabra en tantas ocasiones. El bebé es un ser pequeño e indefenso que debe ser cuidado con amor. El bebé no puede valerse por sí mismo. El bebé es un pedacito de amor que debe cultivarse. En este caso, también queremos enfatizar en el bebé y es válida la repetición de la palabra. La casa quedó sola y abandonada. Nunca quisimos irnos de la casa. Hasta ahora todavía sueño con la casa. Igual que a los anteriores ejemplos, estamos enfatizando en una palabra. Para este caso específico, la casa. Tengamos que también, así como aceptamos que se haya una repetición de una misma palabra en un mismo texto, podemos hacer repetición léxica a través de la sinonimia. Palabras que significan lo mismo, pero que van a permitir que el texto tenga una mejor presentación. A continuación leeremos algunos ejemplos. El libro que me estoy leyendo es conmovedor. La obra habla sobre una niña abandonada y la suerte que tiene de toparse con otros seres maravillosos. En realidad es un texto que te deja pensando.
En este caso vemos una repetición léxica por sinonímica. En el caso del primero partimos del libro, luego reemplazado por la obra y finalmente por un texto. La obra de teatro fue electrizante. Durante todo el montaje, el público lloró y se divirtió como loco. Debemos volver a ver esta pieza teatral. Para este caso, partimos de la obra de teatro. Luego, la reemplazamos por el montaje y finalizamos por pieza teatral. El carro golpeó la defensa a esos de las 3 de la mañana. Durante 30 largos segundos, el vehículo fue luz y chispa con el asfalto, hasta que la propia inercia puso punto final al movimiento del automóvil. Partimos de la palabra carro, luego la reemplazamos por vehículo y finalmente terminamos con automóvil. Para finalizar, trataremos de hacer los 3 ejercicios que se nos plantean en el material entregado en clase. El primero dice, suprima los elementos que no son necesarios en el siguiente texto. Por favor, si quiere, hágalo al lado o suprima solamente en el mismo texto las palabras que considera que no deben ir en el texto para que este esté bien cohesionado. Tómese algunos minutos antes de escuchar la respuesta correcta. La respuesta correcta para este párrafo o estas frases son las siguientes. Ellos estaban preocupados con las declaraciones que había dado el presidente. Algunos comentaban acerca del aumento de la inflación y otros sobre la deuda externa. Observábamos cuidadosamente y nos preguntábamos, ¿el país podrá salir de la crisis? Sí, y todo será mucho mejor. Como observamos, para este caso hicimos una omisión de un verbo, luego de un pronombre y finalmente de una frase, para que realmente haya cohesión dentro del texto. Para los 2 puntos siguientes, dejamos a tu consideración si los realizas o no. La idea es que los realices y si tienes alguna duda, preguntarla en clase. No olvides que para el próximo 2 de abril, tú deberás entregar a tu maestra en clase los ejercicios que se dejaron tanto en clase como en este video para la práctica. Una vez revisados, obtendrás la nota de este material. Cualquier duda que tengas al respecto y que no haya sido aclarada a través de este video, se podrá atender a través del email institucional de la docente. Feliz tarde.